mis amigos, seguimos estudiando la Biblia, un capítulo cada día. Estamos ya abriendo paso en el libro de Lucas, así que ánimo, vamos a tomar otro libro. Felicitaciones a los que estuvieron atentos con todo el libro de Marcos. Hoy iniciamos Lucas. Vamos entonces a estar fieles y firmes en el estudio de este libro. Empecemos. El capítulo 1 dice: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos las enseñaron los que desde el principio las vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Esta es la introducción al libro de Lucas, en donde este hombre, que fue un médico, un ilustre personaje, Lucas, un hombre preparado académicamente, un hombre letrado, se propuso escribir lo concerniente a la vida y la enseñanza de Jesús en todos sus hechos de una forma ordenada, de una manera fidedigna y bien verificada, para en primer lugar compartirla con su amigo a quien le envía este mensaje, al excelentísimo Teófilo, un personaje a quien él quiso también ilustrar de esta enseñanza tan importante del Evangelio de Jesucristo. Del versículo 5 en adelante encontramos el anuncio del nacimiento de Juan. Allí aparecen dos personajes, los padres de Juan el Bautista, Zacarías y Elisabet. Zacarías era sacerdote o fue sacerdote de la división de Abías, una de las 24 órdenes de Aarón. El ministerio de estas órdenes consistía en ministrar en el templo una semana completa, allí quemando el incienso en el templo. Esto lo lograban hacer una o dos veces en el año, porque los sacerdotes eran muchos quienes estaban al servicio. Así que estar dentro del templo en el servicio para quemar el incienso era un evento memorable y especial para un sacerdote en aquel tiempo. Aquí vemos entonces el turno de Zacarías junto a otros dos sacerdotes, como se acostumbraba. Ellos derramaban el aceite sobre los carbones encendidos y estos comenzaban a humear, y mientras el humo ascendía al cielo, ellos entraban en oración intercesora por el pueblo. Quitaban entonces las cenizas del servicio anterior, tomaban carbones del altar de los holocaustos, del altar de los sacrificios. Esto era parte central de la liturgia en el templo cada día. Mientras el pueblo estaba afuera, sabían que sus sacerdotes estaban intercediendo en oración por ellos. Y Elisabet también perteneció a la clase sacerdotal. Fueron un matrimonio consagrado, dedicado al sacerdocio. Dice el versículo 6, ambos, este matrimonio, eran justos, eran como justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Qué lindo pasaje acerca de un matrimonio, qué linda referencia. Eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles, eran personajes, un matrimonio de buen testimonio, de buen ejemplo, cumplían los mandamientos, las ordenanzas, consagrados a Dios, realmente un ejemplo para nosotros. Pero también tenían otra cualidad, eran un matrimonio sin hijos, pero ellos al pasar el tiempo ya tuvieron que resignarse, porque llegaron a la vejez sin hijos, pero saben, ellos sobrepasaron ese periodo de ansiedad por buscar el hijo y no tenerlo. Ya las esperanzas estaban perdidas.
y llegando a descansar en Dios, con una fe madura en el Señor, que luego los llevó a aportar a sus hijos una notable herencia, un notable desarrollo espiritual, como pasó con Isaac, ¿recuerdan? También fue un hijo de promesa. Abraham y Sara ya en la vejez lo tuvieron, cuando ya las esperanzas estaban casi perdidas, cuando las esperanzas de Ana, ¿recuerdan? Ana, esposa de Elcana, cuando ya sus esperanzas estaban casi perdidas, tuvo a Samuel. Y ahora vemos también a otra pareja de ancianos, una dama y un caballero ya en la vejez. Perdieron las esperanzas, pero siguieron en las manos del Señor, aunque no recibieron esa bendición. Pero cuando ya ellos pensaban que Dios no lo podía hacer, entonces Dios se manifestó y les otorgó al Hijo, a Juan el Bautista. Esto nos deja una lección grande para nosotros hoy, queridos amigos, y es que cuando regularmente ya nosotros perdemos las esperanzas de algo que queríamos, pero que mantenemos nuestra fe en el Señor, es allí cuando a Dios le gusta actuar, cuando ya descansamos en Él y cuando ya dejamos de luchar y de afanarnos por las cosas y decimos: Señor, descansaré en ti, confío en ti, Señor, dejo mis cargas en tus manos, espero en ti. Entonces ahí es que a Dios le gusta intervenir y viene con poder, con milagro, para dar una respuesta, para hacer un portento, para dar una recompensa especial. Seguramente, amigo que me escuchas, amiga, Dios puede tenerte una gran recompensa si tú descansas en Él, en sus manos, y esperas confiadamente en su respuesta. Del versículo 8 hasta el 12 encontramos el ángel del Señor. Ese versículo dice: aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, le tocó en suerte entrar conforme a la costumbre del sacerdocio en el santuario. Toda la multitud estaba afuera orando a la hora del incienso. Entonces se le apareció un ángel del Señor puesto de pie a la derecha del altar del incienso. Al verlo, Zacarías se turbó y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Juan. Allí está el anuncio del ángel que vino a intervenir en ese momento para darle este anuncio maravilloso a Zacarías. Esta aparición milagrosa sucede después que por 400 años el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, no había recibido profecía ni anuncio de un sacerdote, de un mensaje especial de Dios. Ese periodo antes del Nuevo Testamento, en ese paso del Antiguo al Nuevo, pasaron 400 años de oscuridad, pero ahora ha llegado la luz, ha llegado la esperanza con este anuncio. Aquí nuevamente vemos que cuando flaqueamos, cuando estamos en punto más débil, cuando no hay ánimo, por lo general es cuando comienza el tiempo de Dios. Porque es en estos momentos cuando nos rendimos de luchar, de poner nuestras fuerzas y dejar todo por entero al poder de Dios. Y aparece Juan, ese nombre, ¿sabe qué significa? El don de la gracia de Dios. Y Jesús significa el Señor salva. Qué interesante. Antes de Jesús llega el precursor, Juan el Bautista. ¿Y qué significa su nombre? Don de la gracia de Dios. Y Jesús significa el Señor salva. Así que antes de que llegue la salvación, primero está la gracia. Primero está Juan. Primero tenemos la gracia de Dios precediendo a la salvación. En los siguientes textos encontramos el versículo 26 en adelante, el anuncio del nacimiento de Jesús. Fue algo maravilloso cuando en el 6º mes del embarazo de Elizabeth, el ángel Gabriel viene y se aparece a María para darle el anuncio que concebiría por obra del Espíritu Santo, en algo tan portentoso y maravilloso que solo se puede comparar con el momento cuando Dios creó al hombre del polvo de la tierra y sopló allí en su nariz el aliento de la vida. Ahora el Espíritu Santo sopla sobre María y concibe un hijo sin tener relación con su esposo. Algo maravilloso porque es el nacimiento del esperado Mesías, del Salvador.
Y el anuncio del ángel le dice, y aquí, en el versículo 36, y aquí también tu parienta Elizabeth, la que llamaban estéril, ha concebido hijo en su vejez. El ángel le dice, mira, es un milagro, es un portento, vas a concebir sin estar casada, sin tener relaciones con tu pareja, por obra del Espíritu Santo. Pero no te extrañes porque dice el versículo 37, pues nada hay imposible para Dios. Mira que Elizabeth, tu prima, ya tiene 6 meses de embarazo y era estéril y además viejita. Así que nada hay imposible para Dios, le dice el ángel en el versículo 37, un versículo que debemos subrayar tú y yo, amigo y amiga, subráyalo, el versículo 37, nada hay imposible para Dios. Elizabeth en su vejez, estéril y todo, tuvo su hijo, Dios lo hizo. Ahora viene a María por obra del Espíritu Santo, sin tener relación sexual, concibe. Es un milagro, es un portento, porque nada hay imposible para Dios. ¿Cuál es tu preocupación en este día? ¿Cuál es tu necesidad? Yo no sé cuál necesidad tengas, pero lo que sí sabemos es lo que dice la palabra. Aférrate a esta promesa, nada hay imposible para Dios. Y del versículo 57 en adelante está el nacimiento de Juan el Bautista, maravilloso momento, y vemos allí ese cumplimiento. Y si tú escuchas y has perdido la esperanza de un pedido, recuerda, nada hay imposible para Dios. Escribe allí tu oración, tu petición y agradece a Dios diciéndole, Señor, gracias, porque no hay nada imposible para ti. Oremos. Señor, gracias te damos por tu palabra, gracias por este mensaje que hemos recibido. Danos fortaleza, afianza nuestra fe y especialmente a aquella persona, aquel amigo, aquella amiga que esté pasando por un momento difícil y sin esperanza, pueda ver tu luz y tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga. Recuerda, dale like, suscríbete si no lo has hecho y activa la campanita. Seguimos estudiando la palabra.